Queridos hermanos, pues un saludo, como digo, a todos y también a los que nos verán en las redes sociales. Como sabemos, la Escritura, la Biblia, tiene 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, que componen lo que llamamos, pues eso, la Sagrada Escritura, la Biblia. Hoy vamos a comenzar una serie que vamos a llamar Panorama General de la Biblia, una serie en la cual iremos viendo algo de lo que nos enseña, haremos una simbiosis de lo que nos resume el libro, de lo que nos presenta el libro, y abordaremos un pasaje. Obviamente será una serie larga, de un tiempo, son 66 libros, y que iremos también pues intercalando quizá con otros temas, con otros pasajes, cuando tenemos algún día especial, pues también. Así que será una serie, si el Señor lo permite, digamos un tanto, para tener una perspectiva general de la Escritura. El primero de los libros, como bien sabemos, es Génesis. Sin este libro, sin el Génesis, la Biblia sería incompleta. De hecho, no entenderíamos muchas cosas que después se nos presentan en la Escritura. Natalia nos hablaba en el capítulo 11 de Génesis. En los primeros 11 capítulos del Génesis encontramos los grandes temas de la Biblia, los grandes temas de la Escritura. Por un lado encontramos la creación, como Dios crea el mundo, como Dios habla y crea en las cosas. Que no lo entendamos no significa que no sea cierto. Yo hay muchas cosas que no entiendo y no por eso dejan de ser ciertas. Encontramos la caída del hombre, es decir, el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. También encontramos en Génesis 3 la promesa del Redentor, y la lista sería más larga. Encontramos el problema de, como decía nuestra hermana, del egoísmo, de querer acercarnos a Dios por nuestros medios, etcétera, etcétera. Por supuesto que el libro del Génesis está escrito mucho antes de las modernas investigaciones científicas, y el estilo literario, correspondiéndose al tiempo que tiene, pues tampoco es el de ahora, es de la época antigua. Algunos discuten de ciertas cosas que entienden que no son ciertas, o que la ciencia parece haber determinado que no son ciertas. Pero es que el objetivo del Génesis no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir al hombre, a fin de que el hombre esté plenamente preparado para presentarse delante de Dios, diría el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. A pesar de que quizá tenga verdades que aparentemente científicamente parece que chocan con nuestros conceptos, y esto sería bastante discutible, desde luego las verdades pueden ser entendidas por cualquiera de nosotros, desde el más científico al más analfabeto o ignorante de los seres humanos. Una de las cosas que plantea el libro del Génesis es algo que hemos cantado especialmente en las dos últimas alabanzas, también en las 4 que hemos cantado. Es el tema de las promesas de Dios. Y por eso es válido para nuestro tiempo. Porque el libro del Génesis, entre otras cosas, como he apuntado, enfoca, trata, desmenuza el tema de las promesas de Dios. Que levante la mano si alguien nunca ha sido decepcionado. Nadie las levantamos, ni siquiera el que está aquí delante. Todos en algún momento hemos sido decepcionados. Pero espera, porque también seguramente más de uno de nosotros hemos sido decepcionados. Ya no es tanto lo que el otro me haga, sino lo que yo hago. Cuando pienso en esto, os lo digo con vergüenza delante del Señor, tengo que reconocer que más de una vez
he decepcionado a alguien. A mi esposa, a mis hermanos, a mi familia, a mis padres, etc. Pero sobre todo he decepcionado a Dios. En esta mañana estamos aquí un grupo de personas que de una forma u otra hemos decepcionado a Dios. Y que hemos vivido decepciones también de los demás, pero nunca de Dios. Tu promesa sigue siempre fiel. Dios, como dice la Escritura, no vamos a entrar en detalle, cumple no algunas de sus promesas, no las promesas más fáciles, sino Dios cumple todas sus promesas. La que Él nos hace, no la que yo me creo que me hace, que eso son cosas diferentes. Porque una cosa es que yo me crea que Dios me ha prometido el oro y el moro, cuando Dios no me ha prometido ni el moro ni el oro. Cuando Dios hace una promesa, y permitidme el lenguaje, es impepinable, es incuestionable que Dios las cumple. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Abraham. Abraham, sin la H intercalada, significa padre exaltado, pero cuando Dios cumplió, le cambió el nombre a Abraham, con H intercalada, como bien sabemos, que significa padre de multitudes. Cuando Dios cumple sus promesas en mí, Dios transforma mi vida. Si Dios ha cumplido promesas en tu vida, como Dios las cumple, eso tiene que transformar nuestras vidas. Dios no cumple sus promesas para que yo me quede tan contento, tan bonito, yo ya no soy de fábrica, pero que yo me quede tan contento diciendo, ¡uy, qué bueno que Dios me ha bendecido! No, Dios cambia a mí, toca mi vida, Dios cumple sus promesas en mi vida, no para mi ego, sino para ser exaltado Él, para transformar mi vida. Dios cumple sus promesas. A veces tenemos el concepto de que Dios permite las pruebas para transformar nuestras vidas. Eso es parte de la verdad. Dios bendice, Dios cumple sus promesas en mi vida para transformarla, no para seguir siendo el que era antes. Abraham experimentó las promesas de Dios, y esta es la parte que quizá no nos guste tanto, aunque tuvo que esperar tiempo para ellas. Yo no sé a vosotros, a mí me encanta lo inmediato, que si pido algo, se me haga deprisa y pronto. Yo era bastante impetuoso, imaginaros si lo era, cómo sería entonces, de niño. Y mi madre me decía muchas veces, ya está aquí, el sargento, que quiere pronto y que deprisa, rápido y que se haga pronto. A veces somos así, ¿verdad? Queremos todo, vivimos la cultura de lo inmediato. Yo recuerdo hace algunos años, que viejo soy, aunque me conservo tan joven, pero cuando se decía aquello de las fotos reveladas en 24 horas. Eso ya era la tecnología a punto, pero cuando después apareció fotos en 1 hora, ya aquello te parecía, vamos, lo más. Hoy ya no se revelan fotos. Hoy de hecho ya la foto la tienes en el móvil antes de hacerla casi. Exagero un poquito, pero bueno, me lo perdonáis. Abraham experimentó que la paciencia forma parte de las bendiciones de Dios. A veces queremos paciencia, como decía aquel, quiero paciencia, pero ya. No. Dios nos va a dar paciencia y Dios precisamente nos bendice a través de la paciencia. Quiero llevaros a 2 pasajes en el libro, obviamente, de Génesis, dentro de este panorama general de la Biblia, concretamente al capítulo 12, los versículos 1, 2 y 3, que son versículos sumamente conocidos. Pero Yahvé, Jehová, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, es muy interesante este matiz, y de la casa de tu padre, corta ciertos lazos, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Qué bonita frase. No solamente te voy a bendecir. Cuando Dios bendice nuestras vidas es para que yo sea de bendición. No somos estanque de nada, somos canal de.
Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Cuidado con el que se meta contigo, está diciendo el Señor. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Giramos la página. Capítulo 13, versículos 15 y 16. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Quisiera esta mañana con vosotros pensar en 4 lecciones de la fe de Abraham. 4 lecciones de fe para nosotros en pleno siglo XXI que Dios nos da. En primer lugar, lo que veo es que Abraham no dejó de creer en momento alguno. Es difícil creer cuando hay, como cantábamos, temporal en contra. Es difícil creer a veces cuando vivimos contratiempos, cuando estamos, ya no digo semanas, sino quizá meses, tal vez años, esperando que se cumpla una promesa de Dios. Que entre que Dios le llama y se viene la promesa, viene la bendición de Isaac, pasan un buen porrón de años. ¿A quién de nosotros se nos hace fácil esperar? Me alegro porque estamos todos en el mismo saco. La fe no es una sensación. La fe tampoco es una ilusión. Como diría Pedro Calderón de la Barca, los sueños, sueños son. La fe no es una ilusión. La fe no es tampoco una emoción. Las ilusiones, las emociones son pasajeras. Las pasiones, incluso, son pasajeras. La fe nos enseña a Abraham que es una decisión que tomamos de modo inalterable. Que pase lo que pase, aunque mi fe, como cantábamos, es probada, el Señor nos da la gracia para seguir. Porque la fe no depende de mis circunstancias, sino de Dios que se manifiesta en mis circunstancias. Conocí al Señor, lo acepté como mi Salvador teniendo 6 años. Dentro de poco haré años de haber conocido al Señor. Y el camino nunca ha sido fácil. Si me mantengo en la gracia de Dios, no es por ser hijo de pastores, no es por haber nacido en un hogar cristiano, no es por ser guapo, que lo soy, además mi esposa me lo dice de cuando en cuando. Si me mantengo en la fe es por la gracia de Dios. Porque tomé una decisión, dije, Señor, quiero ser fiel hasta la muerte. La fe es algo que venga lo que venga, nada ni nadie lo destruye. Pablo lo diría en otras palabras: ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque mi fe no depende de mí, mi fe depende de mi trato con el Señor. Si nuestra fe se destruye por las circunstancias, entonces es que lo que teníamos era una emoción. Esto es como cuando una pareja dice, se querían tantos años, se casaron y a los 15 días se divorciaron. Fue casarse y separarse. Los papeles no separan a nadie. Eso quiere decir que las cosas estaban mal antes. Dice Romanos, y a mí, queridos hermanos, os lo digo, hay muchas frases en la Biblia que me gustaría ya no que estuvieran en mi lápida, porque si encima el que me construye la lápida pone falta de ortografía, te quiero contar, ¿no? Pero me gustaría que Dios pudiera decir de mí lo que el apóstol Pablo recuerda en Romanos capítulo 4, versículo 3. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Y Abraham, y ahora lo vamos a ver, no fue un hombre perfecto. A mí eso me encanta. Si fuera perfecto, no os hablaría de él. Porque entonces diríamos, madre mía, sí que he puesto al alto. Hermanos, Abraham no dejó de creer. No dejemos de creer, pase lo que pase. Se compliquen las cosas como se compliquen. Cuando nacieron mis sobrinos yo decía, menudo un mundo les espera. Ahora que empiezan a nacer sus hijos, digo, menudo un mundo les espera, ojalá fueran de sus padres. Cada día las cosas se complican más. Cada día las cosas se tuercen más. Esta mañana nos levantábamos con un aviso de invasión a un país. Cada día las cosas se complican más. Pero Dios no solamente no cambia, sino que es fiel en cumplir sus promesas. Pase lo que pase. Porque la fe no es lo que yo pienso. No es ni siquiera permitirme lo que creo. La fe es lo que yo dejo que Dios obre en mi vida. Porque puedo tener fe en Dios, pero una fe, un concepto equivocado de Dios. La fe es dejar obrar a Dios en mi vida, pase lo que pase, incluso a pesar de mí. La fe no es controlar mi vida. La fe es ser responsable de mi vida y dejarla en las manos de Dios. Si yo me subo a un avión, yo me confío en el piloto. En el barco, cuando te subes a un barco. Os puedo asegurar que con un piloto que hicimos algún cierto trato hace unos años, no he conocido a ninguno de los pilotos en los muchos viajes que he tenido. Pero siempre que me he subido a un avión, me he fiado del avión, del piloto. Y eso que alguna vez, tanto en el mar como en viaje aéreo, pensé que se me quedaba viuda Marisa. Yo no me pongo a cuestionar al piloto. Dejo mi vida, digamos, físicamente en manos del piloto. La fe es dejar mi vida, incluso en el avión, en las manos de Dios. Os he contado alguna vez una experiencia que tuve en un avión que, tuve que hacer transbordo. El primer vuelo era una máquina, una lavadora, cómo se movía aquello. Pero en el segundo tramo, entre Madrid y Valencia, aquello era una centrifugadora. ¿Cómo se movía aquel avión? Los bandazos que dieron. Y alguien que estaba a mi lado, yo tranquilo, alguien me dijo, ¿no tiene usted miedo? Dije, no, hombre. Recordando, y ahí es donde la fe funciona, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No soy héroe de la fe, es Dios obrando en mi vida. Y pensé que, sinceramente, que aquel día íbamos a salir en televisión. ¿Me entendéis? Sobre la zona de las esquelas de los periódicos. A veces hay momentos duros en nuestra vida, pero si la fe no funciona en eso, ¿para qué queremos? ¿Sabéis lo que dice David? Bueno, si sabéis, no os lo pregunto, lo recordáis. El Señor me guiará por sendas de justicia. Mi piloto me guiará por sendas de justicia. La fe no es la medicina para mi vida. La fe es el alimento para mi vida. Por eso, Señor, aumentanos la fe. Danos de comer de tu presencia cada día. Decían los discípulos, lo leo con vosotros en Lucas capítulo 17, ¿verdad? Versículo 5, un versículo muy conocido. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos. Yo quiero la fe de Abraham, no sé tú. Yo quiero la fe de Abraham. Por eso en esta mañana os animo a decir, Señor, aumentanos la fe. Quizá tenemos poca, quizá incluso no tenemos ninguna, pero Dios responde a todas nuestras peticiones. Como decía, Dios tardó tiempo en cumplir sus promesas en la vida de Abraham.
Pero Abraham comprobó, en segundo lugar, que el tiempo de Dios es perfecto. Que a veces nuestro puzzle, el puzzle de nuestra vida, parece que no encaja. Cuando vivimos en el tiempo presente, no tenemos perspectiva de todo. Si yo cojo ahora una ficha de un puzzle y no miro las de alrededor, no entiendo el sentido de esa ficha, de esa pieza de puzzle. Hay momentos en mi vida que yo hay cosas que no entiendo, pero cuando voy viendo cómo Dios va encajando todo, veo que, como decía nuestra hermana Linette el otro día, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios, porque Dios cumple sus promesas en nosotros. ¿Sabes? El tiempo de Dios no es bueno. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios no es mejorable. El tiempo de Dios es perfecto. Quizá pasen años, meses, pero el tiempo de Dios siempre es el mejor. David, en un momento de crisis, en un momento en el cual le venía todo de frente, que se le pusieron las cosas bien negras, dice: Señor, en tu mano están mis tiempos. Y si os fijáis en el Salmo 31, está hablando de conflictos con los demás. Señor, mi tiempo no está en la mano de estos que me quieren hacer daño. Como decía antes, no es fácil esperar. Todos queremos todo al instante. Nos gustaría empezar y terminar pronto las cosas, ¿verdad? Empezamos este proyecto y que venga, que empiece aquí esto como la chulería, salir churros. No voy a entrar en el texto, pero lo conocéis en Lucas capítulo 9. Unos discípulos, como Abraham, como tú, como yo, quisieron cumplir la voluntad de Dios. Unos discípulos, ¿quién de nosotros no quiere cumplir la voluntad de Jesús? Todos queremos cumplir la voluntad de Jesús. Pero como las cosas no iban al ritmo que ellos querían que fuesen, dijeron: Señor, que caiga fuego del cielo. Señor, es que estamos haciendo lo que tú nos has mandado. Y sin embargo, las cosas no están yendo bien. Que les caiga fuego del cielo. No que los queme, que los deje churruscaditos un poco, pero bueno. ¿Me entendéis? Se olvidaron que hay una cosa que se llama tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no es nuestro cronos, que es el tiempo medido, sino es el kairos, que es el tiempo oportuno. No es lo mismo que estemos ahora a la hora que es, 12:25 aproximadamente, que esta sea la hora oportuna para algo. Son cosas totalmente distintas. Y este que os habla esta mañana, con dolor, temblor y vergüenza, tiene que reconocer que muchas veces he mirado más el cronos que el tiempo de Dios. Necesito, como Abraham, comprobar que el tiempo de Dios es perfecto. Porque ese tiempo, ese cronos que estoy esperando, esos minutos, esos días, esos años, Dios está haciendo una obra en mí. Me está, en principio, enseñando. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros somos más ignorantes de lo que pensamos. Todos nosotros ignoramos más de Dios de lo que seguramente suponemos. Dios está haciendo una obra de enseñanza. Está haciendo una obra de moldeo en nosotros. Y yo sé que somos joyas para Dios, y a veces me temo que en vez de barro somos diamante. El diamante es más duro de moldear. Y si el Señor le toca a uno como yo por medio, que le cuesta cambiar su carácter, que le cuesta ser moldeado, con razón entiendo la paciencia de Dios conmigo. Con razón entiendo mi necesidad de crecer en la fe del Señor. Dios pasaron unos años para enseñar, para moldear y para preparar. Si ahora dijésemos a alguno de casa, a alguno de los que estamos aquí, ven a mi casa, sería porque tenemos preparada nuestra casa, ¿sí o no? ¿Sabes? Y Dios quiere que preparemos nuestra casa para cumplir sus promesas.
Dios quiere que preparemos nuestros corazones para cumplir su promesa. El tiempo de Dios es perfecto y nosotros cometemos errores. Capítulo 16 de Génesis. Sarai dijo a Abraham, versículo 2, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. 10 años esperando ya. Quizás es que yo no entendí bien la promesa de Dios. Quizás es que el ángel que me lo anunció no me dio todos los datos. ¿No estaré yo equivocado? Abraham tomó a su sierva y la dio por mujer, Sarai tomó a Agar, la sierva, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miró con desprecio a su señora. El tiempo de Dios es perfecto, pero nosotros, como Sarai y como Abraham, cometemos errores. A veces somos tan buenos cristianos que queremos echarle una mano a Dios. Sarai y Abraham dijeron, tenemos la promesa, vamos a actuar. Quisieron hacer las cosas por su cuenta, a su manera. Mis hermanos, cuidado, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, aunque creamos estar haciendo la voluntad de Dios. La desesperación, la emoción, las urgencias que nos imponemos, y óigame, es comprensible la urgencia que tenían ya los dos próximos a cumplir los 100 años. Hay que buscar una solución, aquí humanamente no tenemos. Las urgencias que nos imponemos, la desesperación, repito, la emoción, la urgencia, nos llevan a tomar decisiones que tendrán consecuencias en nuestra vida. Dice la Escritura, no os olvidéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. Me he dado cuenta, y esto es un estudio científico que sé que vais a guardar en secreto, que si siembro lechugas, voy a recoger lechuga. Es más, ya aquí un alarde de ciencia por mi parte, agrícola, si siembro patatas, voy a recoger patatas. Mal asunto si siembro lechugas y recojo patatas. Si siembro pecado, voy a recoger pecado. Aunque piense que estoy sembrando santidad, como le pasó a Abraham y Sara. Y hoy, siglo XXI, todavía seguimos pagando, o todavía se siguen viviendo, quiero ser misericordioso, se siguen viviendo las consecuencias de aquel pecado. El momento de Dios era el momento más, o mejor dicho, el momento perfecto de Dios. El momento perfecto de Dios era el momento más imperfecto de Abraham. ¿Recordáis cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100 años. Estaba Abraham para llevar bastón en vez de para mecer la cuna. Pero ese era el momento perfecto de Dios. Que me llegue a mí la promesa de un hijo cuando yo tengo 100 años. Si estoy para que me lleven al asilo, para que ella no la vida. Pero Dios actúa en el momento perfecto. Hermano, hermana, nunca eres demasiado mayor para que Dios cumpla sus promesas en ti. Nunca eres demasiado mayor para vivir una fe plena en el Señor, porque el Señor sabe el tiempo perfecto de nuestra vida. Las promesas de Dios nunca llegan tarde. Soy yo el que a veces le mete al acelerador y así me va. Vamos al capítulo 18 de Génesis. ¿Dónde está Sara? Versículo 9. ¿Tu mujer? Preguntó el ángel. Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti
Y según el tiempo de la vida, aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió Sara, pues, entre sí, diciendo: después que envejecido tendré deleite, también siendo mi señor ya viejo. Abraham comprobó, en tercer lugar, que Dios no pide personas perfectas, sino personas de fe. Y yo tengo que decir gracias, porque si no, a mí tampoco me llamaría. Si no, a ti tampoco te llamaría. Porque aquí de nosotros no hay ninguno perfecto. Como digo, Abraham comprobó que Dios no pide personas perfectas, sino personas que creen. Los dos, permitidme una expresión coloquial, se les había pasado el arroz de la procreación. No estaban en edad de procrear. Es interesante, hermanos, cuando Jesús llama a sus discípulos. Jesús no llamó a ningún discípulo que estuviese preparado. Jesús llamó a sus discípulos para prepararlos él para servir. Dios no nos llama preparados, Dios nos llama para prepararnos él, para seguirle. Dios nos llama tal y cual estamos, con nuestras limitaciones, con nuestras carencias. Creer a Dios es saber que Él me conoce más de lo que yo me puedo conocer. Dios me conoce muchísimo. Mi esposa me conoce mucho más a mí que a veces que yo a mí mismo. Marisa, lo siento por ti, pero el Señor me conoce más. El Señor nos conoce perfectamente. Abraham y Sara conocían lo que no podían hacer, pero desconocían lo que Dios podía hacer en ellos. Yo conozco muchas de mis limitaciones, pero desconozco lo que Dios puede hacer en mi vida. Y experiencias de gratitud y de gozo, de gratitud al Señor, tengo bastantes, tengo muchas. Dios no me promete un imposible. Dios me promete cumplir su voluntad en mi vida, no otra cosa. Hay una cosa que me ha llamado la atención pensando en la vida de estas dos personas. Cuando Sara y Abraham se decepcionaron de sí mismos, fue cuando Dios actuó. Sara y Abraham estaban muy convencidos de que podían hacer las cosas a su manera. Pero cuando llegaron a tal punto de morder el polvo, qué triste es que a veces, aún sabiendo que somos como somos, aún así tengamos que decepcionarnos de nosotros. Cuando ellos vieron, se decepcionaron, este no es tiempo, Abraham, Sara es muy elocuente. Después que envejecido, tendré deleite siendo mi Señor ya viejo. Si estamos los dos, que parecemos dos papiros. ¿Me entendéis? No estamos aquí para ninguna vaina, para ninguna historia. Y los que tenéis, sobre todo niños, y los tenéis todavía de edad pequeña, sabéis lo que la lata que da un niño, ¿verdad? Ellos no estaban para eso. Estaban decepcionados de sí mismos. Y fue cuando Dios actuó. Como tantas veces digo, Dios no tiene poder. Dios no tiene ni siquiera mucho poder. Dios solamente tiene todo el poder. Pues si tuviera poder o mucho poder solamente, sería un Dios limitado. Y en esta mañana me siento enamorado del Dios que todo lo puede, el que es, como dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 20, Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y
Me gusta mucho singularizar la Escritura, porque a mí por lo menos me es de bendición. El Señor es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que yo pido o entiendo. A Él sea la gloria en Cristo Jesús, dice. ¿Llevas tiempo esperando una promesa de Dios? Quizá llevas años, ¿verdad? En primer lugar, asegúrate que es una promesa cierta de Dios. No sea un espejismo. Asegúrate que no es una ilusión tuya. Y como Abraham y Sara, descansa en el Señor, aunque se te haya pasado la voz. Y en cuarto lugar, algo que aprendo de la fe de Abraham es que Abraham edificó altares. Podríamos leer varios pasajes, pero por algún tiempo ya es avanzada la hora, no lo vamos a hacer. Algo que aprendo de Abraham es que Abraham construyó altares en etapas decisivas de su vida. Cuando había pasado ciertos momentos, él levantó un altar. Un altar significa entrega. Un altar significa no algo físico solamente, sino hacer recuerdo de que Dios me ha ayudado, de que doy testimonio de que el Señor aquí ha estado conmigo. Jacob, su nieto también después lo haría. El altar no es algo físico solamente, sino es mi entrega al Señor. Es mi testimonio para con los demás acerca de lo que el Señor hace. El altar es un sitio de confianza, de gratitud. Cada día tiene que haber un altar en tu vida y en la mía. Jesús diría, cerrada tu habitación, en el Sermón del Monte, en el preludio de la oración del Padre Nuestro. Cerrada tu habitación, ora a tu Padre en lo secreto. Ese es nuestro altar. ¿Tienen un altar diario de oración al Señor? No estoy diciendo orar solamente por los alimentos. ¿Dedicamos tiempo a orar al Señor? A veces hacemos una caminata de oración, pero diariamente dedico tiempo para estar a solas con el Señor, para leer la Biblia, no como un periódico, sino para meditar en ella, porque la Biblia no está solamente para leerla, sino para ser meditada. Cuando Abraham levantaba un altar, significaba que estaba renovándose delante de Dios. El altar era un lugar de sacrificio. ¿Sabes? Sí, sacrificarnos. Esto hoy en día suena raro, ¿verdad? ¿Tienes dudas del altar máximo de la historia? ¿Cuál es el altar máximo de la historia? La cruz del Calvario. Porque allí fue sacrificado Cristo por amor a nosotros. Allí fue crucificado Cristo por amor a nosotros. Necesito cada día no crucificarme en un sentido físico, no se trata de eso, sino de crucificarme yo, de dar gracias a Dios, de sacrificar cosas de mi vida. Jesús no solamente se sacrificó siendo una buena persona, sino que era sin pecado. Porque si fuera buena persona, aún todavía. Pero Jesús era sin pecado y Jesús murió allí por ti y por mí, para que tú y yo hoy tengamos fe. Lo demás es historia religiosa, lo demás es tonterías, permitidme. ¿Qué cosas sacrifico para Dios? Una de las cosas que a veces a mí me cuesta más sacrificar es el tiempo. Dice el autor de Eclesiastés, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su kairos, su hora. A veces decimos, no tengo tiempo. Me he dado cuenta que eso es una mentira que Satanás nos ha hecho creer. Deberíamos decir, no sé administrar mi tiempo. Que son cosas diferentes. ¿Sacrifico tiempo para estar con el Señor? ¿Sacrifico comodidad para estar con el Señor?
sin ser un ejemplo de nada. Os puedo decir, el jueves pasado, por mi situación anímica, estuve muy a punto de no venir. Pero dije, no, esto tengo que sacrificarlo. No estoy físicamente mal, como para venir, sino anímicamente me encontraba, mi esposa lo sabe, muy decaído. A veces hay que sacrificar nuestra comodidad, nuestro estado de ánimo. Y repito, no soy ejemplo de nada, hermanos, os lo digo de corazón. ¿Qué cosas sacrifico de mi vida para Dios? Mis propiedades. Qué bendición es poder servir al Señor con nuestro coche. Qué bendición es poder servir al Señor con nuestra vivienda. Hebreos 13 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, sin saberlo algunos, hospedaron ángeles. Y a veces te viene cada demonio, pero sacrificamos nuestra comodidad, nuestras propiedades, nuestro esfuerzo. Sacrificar diariamente nuestra vida y obedecer a Dios son evidencias de que hemos creído a Dios, hemos creído su palabra y descansamos en Él. Así pues, concluimos en esta mañana. Mis hermanos, la fe no es una ilusión. La fe es una realidad. No estamos hablando de humo. La fe es algo real. La fe es lo que evidencia si realmente creo a Dios, si creo en Él y si creo para Él. Nuestra fe, tu fe y mi fe, como la de Abraham, será sometida a múltiples pruebas. Pero benditas las pruebas de la fe. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea vuestra fe hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 7, capítulo 1, versículos 7 y 8. Este versículo estaba escrito del apóstol Pablo para los creyentes, pero me he dado cuenta que está escrito para cada uno. Yo voy a decir lo que he recibido. Sometida a prueba mi fe, que a pesar de mí es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Mi fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo, a quien amo sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veo, me alegro con gozo inefable y glorioso. Que el Señor os bendiga. Amén.